Pero no solamente el servidor de la posesión es un detentador. Por ejemplo, nosotros, ¿qué condición jurídica tenemos en el salón de clases? Somos detentadores. Imagínense, yo tengo, digamos, 12 años trabajando en la misma institución. He ascendido varios cargos, pero he cambiado solamente de oficina. Y a veces más tiempo paso en mi trabajo que en mi casa. Entonces, no por el hecho de que estoy más tiempo en ese lugar en la oficina, yo ni siquiera llego a tener la condición jurídica de poseedor respecto de la oficina. ¿Por qué? Porque no llego a generar la apariencia de ser propietario. Entonces, mi situación jurídica durante el tiempo de mi permanencia va a ser la de detentador. Los familiares que llegan de visita, ¿sí? Bien. Entonces, ya tenemos, digamos, el concepto inicial primario de posesión. La posesión puede ser con corpus o la posesión puede ser con corpus más ánimos. Y es este tipo de posesión el que me habilita al proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Este de acá no. Pero si ya tengo el corpus, igual soy poseedor. No podré prescribir, pero podría hacer otras cosas en mi condición de poseedor. Ahora, esa es la posesión, digamos, principal. Ahora, en el camino vamos a clasificar a la posesión como posesión mediata y posesión inmediata. Posesión mediata y posesión inmediata. Entonces, y vamos a decir, ¿no?, que la posesión mediata surge cuando una determinada persona cede la posesión a otro en virtud de un contrato o en virtud de cualquier acto jurídico. Entonces, para que exista un poseedor mediato es porque hay una persona que mediante un acto jurídico o a través de un contrato ha cedido su condición, ha cedido la posesión del bien a otra persona. Entonces, quien cede la posesión en virtud de un contrato o acto jurídico a otra persona es el poseedor mediato. Y la persona que adquiere la posesión en virtud a ese contrato o en virtud a ese acto jurídico es el poseedor inmediato. ¿Sí? Quien adquiere la posesión en virtud precisamente a ese acto jurídico o a ese contrato. Entonces, ¿quiénes son los poseedores mediatos? Por ejemplo, podría ser el propietario, ¿cierto? Y un inmediato, ¿quién podría ser? El arrendatario, el inquilino. Entonces el propietario le alquila en virtud del contrato de arrendamiento, entonces el propietario se convierte en poseedor mediato y el arrendatario sería poseedor inmediato. Pregunto, si de pronto yo estoy buscando un lugar donde, digamos, convivir con mi familia, cohabitar el lugar, y encuentro un lugar abandonado, entonces me introduzco en el mismo y empiezo a desenvolverme con naturalidad todos los días, conjuntamente con mi familia. ¿Cuál es mi situación jurídica en relación a ese bien? ¿Soy un poseedor mediato, inmediato, o soy un poseedor a secas? Sería un poseedor a secas, pero solamente ahora depende, ¿no? Porque si yo quiero, también puedo generar esto de acá, ¿cierto? Entonces, pero en estricto, ¿qué sería? Sería un poseedor. Ahora, ¿por qué no soy un poseedor inmediato? Porque ¿cómo estoy obteniendo la posesión? Por voluntad propia. No es que me estén dando a través de un contrato o un acto jurídico. Entonces, para yo ser un poseedor inmediato, ¿de quién tengo que recibir la posesión? Necesariamente del mediato. Entonces, si hay un poseedor inmediato, es porque necesariamente también hay un poseedor mediato.
Y si hay un mediato es porque necesariamente también hay un poseedor inmediato. Pero las personas que obtienen la posesión por propia voluntad, de la nada, sin contrato, sin acto jurídico, obtienen por sí mismos la posesión, ¿esos qué vienen a ser? Poseedores, a secas, ¿cierto? Y podrían ser con corpus, o también, si se animan, pueden adicionarle el elemento ánimos. ¿Sí? Bien. A ver, pero otro ejemplo. Este es el típico, ¿no es cierto? Otro ejemplo donde se cumpla esto de que yo te cedo y tú te quedas. Por ejemplo, el arrendatario y el subarrendatario, ¿cierto? Yo soy inquilino, pero mi contrato dice que yo puedo subarrendar el bien, una parte del mismo. Entonces, si yo subarriendo, yo paso a tener la condición de poseedor mediato respecto a la parte subarrendada, y el subarrendatario, el poseedor inmediato. Pero también, ¿quién podría entrar en esta figura? Por ejemplo, una persona que es el administrador del bien, o sea, tiene lo han designado administrador judicial del bien, entonces él tiene la posibilidad de decidir sobre el bien. Entonces, esta persona puede que de pronto se celebre un contrato, por ejemplo, de arrendamiento también, o ya no arrendamiento, comodato, por ejemplo. Comodato. Entonces aquí sería el comodatario. El comodatario, quien adquiere la posesión de un bien gratuitamente, sin pagar renta. Entonces el comodatario es el poseedor inmediato. ¿Y quién es el poseedor mediato? El comodante. ¿Y quién es el comodante? No es el propietario, sino es el administrador judicial. El administrador judicial, el que ha sido designado por una resolución judicial en un proceso no contencioso. Por ejemplo, o sea, ¿cuándo se designa un administrador judicial? Precisamente cuando hay, por ejemplo, copropietarios y entre todos están que se peleen por tener el bien. Entonces, mientras se dilucide si hay copropiedad o no, se suele exigir que se nombre un administrador judicial para que decida sobre el bien. Entonces, ese administrador judicial puede decidir, o sea, de hecho es poco probable, ¿no? Pero supongamos que va a ser un contrato de comodato. Entonces, el administrador judicial, que no es el dueño, pasa a tener la condición de poseedor mediato, y el inmediato sería el comodatario. Y así sucesivamente. Puede ser el titular de una propiedad superficiaria, por ejemplo. También puede ser el contrato de arrendamiento. O sea, el superficiario con el arrendatario, si es que lo alquila. Bien. Otra cosa importante que destacar en esta relación de poseedor mediato e inmediato es que entre ambos agentes existe una relación obligacional. Existe una relación obligacional. Es decir, existe una relación de acreedor-deudor. Respecto de la posesión, ¿quién es en esta relación de poseedor mediato e inmediato, quién será el acreedor? El mediato, ¿cierto? Y el deudor sería el inmediato. Entonces, si nos damos cuenta, en esta relación obligacional, el acreedor es el mediato y el inmediato es el deudor. Hay una relación de obligaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando vence el contrato? Cuando vence el contrato, llega el vencimiento del contrato, de arrendamiento, de comodato, de lo que fuere, el tipo de contrato que exista. El poseedor mediato, cuando le digan devuélveme el bien, ¿en qué condición le va a decir que le devuelvan el bien? Por ejemplo, ¿cuál es su nombre, perdón? Tania. Yo soy Percy. Entonces, yo y Tania hemos celebrado un contrato de arrendamiento. Yo le estoy arrendando un local comercial, yo soy el dueño. Hemos celebrado el contrato de arrendamiento. Llega el vencimiento del contrato y yo le exijo a Tania la devolución del bien. Dos cosas. Yo le exijo la devolución del bien en mi condición de dueño o en mi condición de acreedor, entre paréntesis, poseedor mediato. Entonces, en este caso en particular, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando que prevalezca? ¿Mi condición de dueño, de propietario, o mi condición de poseedor mediato que tiene un derecho de crédito, una creencia? ¿Cuál es la creencia? Exigir la devolución del bien. Porque ¿qué dice el contrato? Una vez vencido el mismo, el inquilino tiene la obligación de devolverlo.